Vamos a la palabra esta mañana. Primera de Samuel. Capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al 21. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, aún te añada, si me incumpliere la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin incurrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Vamos a ver un caso esta mañana que es maravilloso para que aprendamos lo que Dios hace, y que con Dios no jugamos. O sea, Él a quien le da responsabilidades, Él espera que se cumpla conforme a su propósito. Hay que dejar claro que Dios no quita lo que Él da. Si Dios nos da dones,
Él no los quita, solo si el hombre falla. Si el hombre a quien Dios llama para hacer una tarea en el camino se desliza, todo lo que Dios le dio desaparece. Porque por eso es Dios. Si fuera algo dado por los hombres, el hombre dice, no, yo sigo siendo. Usted ve, hay gente que es licenciado y el título de licenciado no se lo quitan cuando está en la reforma. El licenciado tal vez está encerrado. Pero en el reino de los cielos no es así. Este es el caso de dos líderes espirituales. Elí, un siervo de Dios que estuvo al servicio del Señor como sacerdote y estaba ya viejo, pero terminó antes de tiempo el ministerio. Y un líder que todos conocemos la historia de Samuel, que tuvo que pedirlo a Ana, su madre, porque Ana era estéril y no podía tener un hijo, pero ella se lo pidió a Jehová y le dijo, Jehová, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco para que te sirva todos los días de su vida. Ya que promesa, ¿no? Yo creo que difícilmente una madre pediría un hijo y dice, te lo voy a dar. Y la historia nos cuenta que apenas cumplió el primer año, trajeron al templo, a donde estaba Elí, el sacerdote Elí, para que ahí de primera mano del sacerdote él aprendiera los caminos de Jehová. Y en esta historia hemos visto cómo llegó el tiempo cuando Jehová se manifestó ya a Samuel y de una vez dictó sentencia contra su siervo Elí, que era el sacerdote. Pero ¿por qué hizo esto? Hermanos, porque Elí, siendo el sacerdote, sus hijos tomaban las cosas de Dios como una fiesta, no cumplían. Recuerde que el pueblo de Dios, los sacerdotes, era una clase muy privilegiada. Solo ellos podían ministrar a Jehová. Y cuando se llamaba de ministrar a Jehová, eran los que podían entrar al tabernáculo. Y ellos se movían ahí, hablaban con Dios. Pero dice la Escritura que si alguno andaba en pecado y entraba al tabernáculo, se moría. Y por eso en esa época los sacerdotes entraban con los amarraban, le ponían una cuerda a la cintura y ellos entraban ahí y tenían campanitas, y si las campanas dejaban de sonar, lo jalaban como un pollo al pastor, salía ahí, ¿verdad? Piecitito, ¿verdad? ¿Por qué? Por haber entrado. Entonces se cuidaban, pero el que Dios llamaba para sacerdote tenía que ver cómo vivía su vida. Pues resulta que Elí, dice la historia que tuvo hijos, y él los hijos no los amonestó, los dejó hacer fiesta. Más adelante vamos a ver cuál era la fiesta que hacían sus hijos y qué pasaba. Y entonces Dios dictó sentencia y dijo, hasta aquí llega Elí. Bien, ¿quién era Elí? Era un sacerdote de Israel, era un puesto alto y elevado. Estar en esa condición no era para todos y fue escogido por Dios. Aquí mismo en 1 Samuel, pero en el capítulo 2, voy a leerles, si quieren me siguen, porque estamos a la par, capítulo 2, verso 27 al 35, ya lo que dice. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas
que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de las primicias de todas las ofrendas de mi pueblo, Israel. Ellos tenían como función, la gente traía, recuerda que traían ofrendas y eran los machos cabríos, las ovejas, etc. Y ellos tenían que ofrecérselas a Jehová. Pero ellos, por ser la clase sacerdotal, podían comer alimentos de ahí. Pero tenían el orden, estaba establecido qué podían coger y qué no. Pero ellos cogían lo mejor y se lo llevaban, y por eso se engordaban los hijos y sacrificaban. El holocausto era de lo peor. Como diríamos a lo tico, la segundilla. Se la estaban dando a Jehová y no la primera. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finis, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Uno cuando ve esto dice, qué tremendo. ¿Sabe lo que es? Tener el privilegio, y de repente le dicen, había pensado que estuviera tu familia perpetuamente, pero por lo que has hecho, voy a eliminar uno a uno delante de tus ojos. Imagínense que posiblemente no dice si había nietos, yo supongo que sí, porque por la vida que llevaban sus hijos eran perversos. Estos hijos se acostaban cuando tenían que llegar al templo a ofrecer a Jehová. Lo que dice que se acostaban con las mujeres. Imaginen qué clase de hijos. Y entonces no solo se comían lo mejor, y Dios le reclama el hijo, ¿por qué los dejó? ¿Por qué siguieron en lo mismo? Y entonces dice, va a eliminar toda su descendencia, uno a uno morirán. Dice, siendo jóvenes, no viejitos. Entonces, naturalmente, hermanos, vemos que cuando dice aquí que llegó un varón de Dios, esto fue un profeta que llegó a hablarle al sacerdote. Y Dios, qué hermoso, porque nosotros como cristianos entendemos que Dios no ha eliminado a los profetas, todavía existen. Amén. Amén. Y de repente, si Dios le da una palabra a alguien y le dice, mire, Dios dice esto, que se agarre duro, porque sin duda Dios lo hará. Y cuando Dios habla, la situación es muy seria. Así que el varón de Dios le dijo, no has honrado más a tus hijos que a mí, para engordándolos de lo principal de todas las ofrendas que mi pueblo Israel ha dado. Ahora, ¿qué era lo que oía? Mire, a Elí le llegaban los rumores, como dice uno, le llegaba el chisme, le llegaba el cuento, lo que estaba pasando. Y él, a lo tico, se hacía de la vista gorda, dicen, ¿no? Como diciendo, esto no es conmigo. ¿Qué oía Elí de sus hijos? Ahí mismo en 1 Samuel, verso 22.